Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel. Para mí es un placer dirigirme a ustedes a través de estas plataformas digitales para hablar específicamente acerca de Jesucristo, de su amor por nosotros y de su Evangelio, el cual ha sido restaurado en estos últimos días a fin de preparar y capacitar a los hijos e hijas de Dios para algún día volver a su presencia. Gracias a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio, cada uno de nosotros podemos sobrellevar los desafíos de la vida cotidiana con calma, paz y esperanza. Y sobre todo podemos tener la esperanza y la certeza de que concluida nuestra misión en esta tierra podemos aspirar a volver a la presencia de Dios y morar junto a Él en un estado de gozo y felicidad eternas, tanto con nuestro Salvador Jesucristo como con nuestros seres queridos. Esto es posible únicamente gracias a la expiación de Jesucristo o a su amor por nosotros. Y en la clase de hoy vamos a detenernos para conocer algunos principios centrales o fundamentales de este plan de salvación o este Evangelio de Jesucristo. La clase de esta semana es la que, la asignación de lectura es Alma del 39 al 42 y lleva por título El gran plan de felicidad. Lo que vamos a leer en el libro de Mormón son las enseñanzas o los consejos de un padre, Alma, a su hijo Coriantón. La semana pasada también habíamos leído enseñanzas y consejos de Alma a otros dos de sus hijos. Estos hijos eran Alma y Shiblón, pero en este caso, Coriantón había cometido algunos errores o equivocaciones a lo largo de su vida y Alma se detiene particularmente para enseñarle algunos principios que le iban a ayudar en el futuro a corregir sus sendas, a volver a la senda de los convenios y a presentarse limpio y sin mancha de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, no vamos a explayarnos mucho más en esta introducción, pero sí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este video, el manual Ven Sígueme y muchas otras herramientas que podemos encontrar en internet no reemplazan de ninguna manera nuestro estudio personal de las Escrituras. En la medida en que nos detengamos a leer el libro de Mormón, meditar en sus palabras y orar para buscar la guía de nuestro Padre Celestial, nuestras vidas serán bendecidas y seremos fortalecidos. Obtendremos un testimonio certero de la divinidad de Jesucristo y podremos encontrar las respuestas a las preguntas más profundas de nuestra vida. Entonces, no cerremos la puerta a esa bendición. Vivamos la experiencia de cada día poder apartar unos minutos, detenernos en paz y en armonía a leer la palabra de Dios que encontramos en las Escrituras Sagradas y escuchemos con atención las enseñanzas que nuestro Padre tiene para nosotros en ese día. Así que vamos a leer entonces, como siempre hacemos, la introducción del manual Ven Sígueme y luego iremos analizando los principios uno por uno. El manual entonces para esta clase que va del 5 al 11 de agosto y lleva por título El gran plan de felicidad dice: cuando alguien a quien amamos comete un error grave, puede resultar difícil saber cómo reaccionar. En parte, lo que hace Alma 39 al 42 sea de tanto valor es que revela cómo manejó una situación así Alma, que era un discípulo de Cristo que en el pasado había tenido que arrepentirse. Coriantón, uno de los hijos de Alma, había cometido un pecado de índole sexual. Y Alma, tal como había aprendido a hacerlo en su ministerio, confiaba en que el poder de la doctrina verdadera daría a su hijo una perspectiva eterna y lo alentaría a arrepentirse. En estos capítulos observamos la osadía con la que Alma condena el pecado, así como su ternura y amor por Coriantón. Finalmente, percibimos la confianza que Alma tenía de que el Salvador vendrá a quitar los pecados del mundo y a declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. El hecho de que Coriantón se arrepintiera y finalmente regresara a la obra del ministerio nos puede brindar esperanza en el perdón y la redención cuando estemos atribulados a causa de nuestros propios pecados o los de algún ser querido. Y también nos invita a leer el video
que encontramos en la biblioteca del Evangelio, que lleva por título Alma aconseja a sus hijos, en el cual vamos a encontrar, bueno, un video representativo de esta experiencia, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar, como leímos en la introducción, con las enseñanzas de Alma a su hijo Coriantón y algunos datos o puntos específicos que nos hablan acerca de la posibilidad de arrepentirnos, primero de la gravedad del pecado de índole sexual, pero también la posibilidad que tenemos de arrepentirnos y de recibir un perdón verdadero y sincero. Un perdón que viene únicamente de la presencia de nuestro Padre Celestial y es gracias a la intervención de Jesucristo como nuestro Salvador. De esta clase se desgranan tres grandes principios, que son los principios o las ideas centrales de esta clase, ¿no? Que los vamos a analizar y son: la primera, puedo evitar el pecado sexual. Luego, ¿qué sucederá después de que muera? Y la última, el último principio es: la expiación de Jesucristo hace que la redención sea posible. Entonces, en estos tres principios vamos a detenernos durante el estudio de esta clase. Y voy a leer primeramente el principio que lleva por título Puedo evitar el pecado sexual, y hace referencia específica a lo que Alma enseñó a Coriantón. El manual Bensigue menciona: el consejo de Alma a su hijo Coriantón en Alma 39 es una gran oportunidad para aprender los efectos devastadores del pecado sexual, entre ellos, bueno, la pornografía. Y lo que tal vez sería más importante, también puede ayudarte a comprender que el Salvador ofrece perdón y sanación a las personas que se arrepientan. Las siguientes preguntas pueden ayudarte. Y nos hace 3 o 4 preguntas. No las voy a mencionar y luego analizaremos un par de escrituras. Primeramente dice: ¿qué equivocaciones llevaron a Coriantón a quebrantar la ley de castidad? ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus acciones? ¿Y qué evidencias tenemos de que Coriantón se arrepintió? Entonces, con estas preguntas podemos anticiparnos o podemos conocer la experiencia de Coriantón. Una última pregunta de este bloque es: ¿qué aprendes sobre el Salvador por medio de esta experiencia? Vamos a estudiar el caso de Coriantón, que es lo que Alma le llama la atención, le menciona, y esa es la idea con esta experiencia, es que la podamos aplicar o sacar provecho para nuestra propia vida. El siguiente bloque de escrituras es, dice: lea las páginas 19 al 20 para la fortaleza de la juventud, y luego anota en tu propia explicación de qué es la pornografía, por qué es peligrosa y qué harás cuando te cruces con ella. Lo siguiente es: ¿cómo le explicarías a un amigo por qué eliges evitar la pornografía y vivir la ley de castidad? ¿Qué enseñanzas podrías compartir de Tu cuerpo es sagrado, que se encuentra en Para la fortaleza de la juventud? Y por último, nos invita a considerar ver el video Volcar la mirada, que encontramos en la biblioteca del Evangelio, y bueno, pausar el video cada vez que David podría haber tomado una decisión diferente. ¿En qué sentido las decisiones de David son similares a las que tú podrías afrontar? Es un video muy interesante, que lo encontramos en un video que tiene cierta antigüedad ya, muchos lo hemos conocido, pero nos invita a pausarlo y analizar las distintas opciones que tenía en el caso David para tomar decisiones y evitar las consecuencias de esas malas decisiones que ha ido tomando, ¿no? Bueno, entonces tenemos cuatro preguntas, 4 bloques de ideas que nos ayudan a profundizar en este principio, ¿no? Que es: puedo evitar el pecado sexual. Y concretamente me voy a detener en los versículos, vamos a leer Alma 39, versículos 8 y 9, que dice lo siguiente, cuando Alma está hablando a su hijo Coriantón, ¿no? Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieres y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios.
o recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Entonces Alma, con la ternura y el amor de un tierno padre, le enseña a su hijo Coriantón que hay un mundo mejor, un mundo más elevado, un mundo más hermoso, más bello, que si solamente nos dejamos llevar por las concupiscencias de nuestros ojos, ¿no? Nos invita a arrepentirnos, a abandonar esos pecados y a volcarnos a Dios. Como dice aquí, que te refrenaras de todas estas cosas. Mi invitación, hermanas y hermanos, es si hay algo en nuestra vida que nos está alejando de las cosas de Dios, si hay algo en este principio que nos afecta o que nos está causando un problema real en nuestra vida, la primera invitación es abandonarlos, abandonar esas sendas, esos caminos equivocados. Y si por algún motivo necesitamos una ayuda externa, nuestros líderes, en particular nuestro obispo o presidente de rama, siempre estará dispuesto a tender una mano de amor, de apoyo y de acompañamiento para ayudarnos a sobrellevar estas dificultades y abandonar el pecado, pero también a veces en ocasiones es necesario la ayuda de profesionales de la psicología y otros profesionales de la medicina que nos pueden acompañar y enseñar o nos pueden fortalecer en el proceso de abandonar estos pecados, ¿no? Como dijimos al principio, esta idea era, o este principio era, puedo evitar el pecado sexual y sí es posible evitarlo. El siguiente principio es qué sucederá después de que muera, y dice Coriantón tenía algunas preguntas en cuanto a lo que sucede después de que pasamos del otro lado del velo. Sus preocupaciones hicieron que Alma enseñase los principios que se encuentran en Alma 40 y 41, y al estudiar hace una lista de las verdades que encuentre sobre estas cosas, como el mundo de los espíritus, la resurrección y el juicio. Considera leer estos capítulos desde la perspectiva de alguien que, como Coriantón, tenga que arrepentirse. Después de todo, todos necesitamos hacerlo. Con fe en Jesucristo puedo buscar respuesta a mis preguntas, y en ocasiones deberíamos pensar que los profetas conocen la respuesta a todas las preguntas del Evangelio, pero observa las preguntas sin responder que Alma tenía en el capítulo 40. Nos habla acerca de preguntas o dudas que Alma, el propio Alma, el profeta, tenía, ¿no? Y las preguntas son, ¿qué hizo él para hallar respuestas? ¿Qué hizo cuando no tenía las respuestas? ¿Y cómo puede ayudarte el ejemplo de Alma? Entonces, en ocasiones, y dependiendo de las distintas circunstancias o momentos de nuestra vida, podemos encontrarnos con que hay dudas, preguntas, preocupaciones para las cuales no encontramos una respuesta clara y precisa o sencilla. Así como nosotros atravesamos esos momentos, un profeta de Dios como lo fue Alma también los experimentó. Pero en su ejemplo podemos encontrar una guía, un camino, una senda a la cual podemos transitar o acudir a fin de responder esas preguntas, ¿no? Y es muy interesante lo que plantea. Y no vamos a profundizar en este principio, porque es todo el capítulo 40 y 41, pero me quedo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ayudarte el ejemplo de Alma en tu vida cotidiana? En la medida en que estudiamos estos capítulos, reflexionemos en esto. ¿Cómo me ayuda a mí? Más allá de lo que haya ocurrido a Alma, a Coriantón, al resto de sus hijos, o cualquier ejemplo que estudiemos tanto en el Libro de Mormón como en la Biblia, en Doctrina y Convenios, o la Perla de Gran Precio, bueno, esas escrituras han sido conservadas para estos tiempos con un propósito especial, que nos ayudaran a nosotros a enfrentar los desafíos diarios, los desafíos de esta vida actual. Y en la medida en que hagamos este ejercicio vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas personales. El último principio, ya para cerrar el video, un video sencillo y corto esta semana, es, bueno, la asignación de lectura es todo el capítulo 42 y el principio es: la expiación de Jesucristo hace que la redención sea posible. Y acá hay dos palabras muy importantes o trascendentales: expiación de Jesucristo y redención. Y a lo largo de la clase a lo largo del estudio de esta semana vamos a ir descubriendo la profundidad que tienen estas ideas o estos significados, ¿no? Estas dos palabras. Lo que dice el manual Bensígueme es lo siguiente:
Coriantón creía que el castigo por los pecados no era justo. En Alma 42, podemos encontrar en Alma 42.1 encontramos esta afirmación de Coriantón, y la pregunta que nos hace Manuel Bensígueme es: ¿cómo resolvió Alma esa inquietud? Podrías organizar pasajes de este capítulo en dos grupos, que digan Dios es justo y Dios es misericordioso. Y nos hace otra pregunta: ¿de qué manera la expiación del Salvador hace que tanto la justicia como la misericordia sean posibles? Y nos invita a buscar en enseñanzas adicionales en el video El Mediador, que encontramos en la biblioteca del Evangelio, y también Jesús en la corte celestial, estudiar que es un himno, el himno número 116 del himnario de la Iglesia de Jesucristo. Entonces nos vamos a detener en dos versículos. Primero, Alma 42, versículo 1, donde Alma explica la posición o la idea que tenía Coriantón con respecto al pecado y también al castigo. Dice: y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Entonces, en la idea que tenía Coriantón, no era correcto que el pecador recibiera un castigo por sus pecados. Pero a lo largo de este capítulo vamos a ir descubriendo las respuestas o a las conclusiones que arriba Alma, y que son muy significativas. Y para empezar a descubrir esto, vamos a leer el versículo 2, algunos renglones de este versículo, porque es interesante. Plantea: he aquí, hijo mío, te explicaré esto, pues he aquí, luego que el Señor Dios expulsó a nuestros primeros padres del jardín del Edén para cultivar la tierra, colocó al extremo oriental del jardín del Edén querubines y una espada encendida que daba vuelta por ambos lados para guardar el árbol de la vida. Y en el versículo 3 dice: vemos pues que el hombre había llegado a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y para que no extendiese su mano y tomara del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre, el Señor Dios colocó querubines y una espada encendida para que el hombre no comiera del fruto. Entonces, una vez que el pecado entró en la tierra, debido a la caída de Adán y Eva, ellos obtuvieron conocimiento, ellos aprendieron cosas, descubrieron un mundo que había permanecido velado a ellos, a su entendimiento. Sin embargo, no les fue permitido volver a participar del árbol de la vida o obtener el árbol de la vida, porque era necesario que se arrepintieran de sus pecados, de ese pecado. Y era necesario que vivieran esta vida en este estado terrenal para que pudieran vivir las experiencias que nos van a permitir dominar las sensaciones y las emociones de este mundo terrenal, a fin de obtener la fortaleza espiritual necesaria para ejercer el autodominio y prepararnos para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. A lo largo de todo el capítulo 42 de Alma, vamos a entender cómo la justicia de Dios y la misericordia permiten que cada uno de nosotros seamos juzgados de acuerdo a nuestros actos, hayan sido buenos o malos, y también a nuestros pensamientos, pero también gracias a la misericordia del Salvador Jesucristo, siempre y cuando nos hayamos arrepentido, tenemos la esperanza y la posibilidad de volver a la presencia de Dios. Sin Jesucristo, sin ese árbol de la vida, sin esa esperanza que tenemos gracias a la expiación de Jesucristo, estaríamos perdidos y permaneceríamos caídos en esta tierra, alejados de nuestro Padre Celestial y alejados de nuestra naturaleza divina. Pero gracias a que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, todos podemos resucitar, todos podemos volver a la presencia de Dios con tan solo vivir en base al Evangelio de Jesucristo. Yo sé que estas cosas son verdaderas. Sé que la Iglesia de Jesucristo es la única organización que tiene las herramientas necesarias para brindar a las personas
la posibilidad de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esas herramientas, esas capacidades son concretamente las leyes y las ordenanzas, los convenios del Evangelio de Jesucristo restaurado en estos los últimos días. Y comparto estas cosas con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.